Shalom a todos. Ahora vamos a estudiar las cartas de Pablo, controversias en las cartas de Pablo, parte 2. En la parte 1 vimos la división entre la ley del pecado, la ley del hombre y la ley del monte Sinaí, cómo la ley del pecado y la ley del hombre quedan abolidas en Yeshua, nuestro Mesías, pero Él nos liberta de estas leyes para establecer la ley celestial, que son los mandamientos del monte Sinaí, de la cual habla Pablo en Romanos 3:31. Por la ley, por la fe anulamos la ley, para nada, todo lo contrario la establecemos. Entonces aquí él nos demuestra claramente que él establecía la ley del monte Sinaí. Bueno, entonces vamos a ir ahora a las palabras de Yeshua, el Mesías, a ver qué nos dice él sobre la Torá, la instrucción, los mandamientos del monte Sinaí. En Mateo 5:17 dice: no crean que he venido a abolir la ley y los profetas, no vine a abolir sino a cumplir. De cierto os digo que hasta que pase el cielo y este mundo, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Porque todo aquel que rompe el más pequeño de los mandamientos y enseña así a otros, será llamado el pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor a la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Bueno, este verso, esta sección en Mateo es increíblemente importante, porque para empezar, la escritura siempre es completada por otra escritura. El Génesis va en completa armonía con el Éxodo, que va en completa armonía con el libro de Levítico, que va en completa armonía con el libro de Números, con el libro de Deuteronomio, con el libro de Josué, Joshua, con el libro de Samuel, con el libro de los jueces, con el libro de los Salmos, con el libro de los profetas, con el libro de Mateo, con el libro de Apocalipsis. Desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la escritura está en completa armonía. Pero el hombre, debido a su astucia, ha tergiversado ciertos versos, los ha sacado de contexto para hacer religión. Entonces nosotros vemos, por ejemplo, mucha gente se toma del verso, no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, pero hay que entender qué ley y qué gracia. Entonces toman este tipo de versos fuera de contexto para decir que ya no hay que guardar los mandamientos del monte Sinaí. Pero desde Génesis hasta Deuteronomio, la palabra me dice que guarde los mandamientos, todos los profetas me dicen que guarde los mandamientos, Yeshua me dice que guarde los mandamientos, los discípulos de Yeshua predican los mandamientos, y el libro de Apocalipsis capítulo 12 dice que el pueblo del Señor son los que guardan los mandamientos de Elohim, el Señor, y tienen el testimonio de Yeshua. Entonces aquí en Mateo vemos claramente, Yeshua dice: porque si nuestra justicia no fuere mayor a la de los fariseos y escribas, no entraremos en el reino de los cielos. Los fariseos y escribas eran personas escolares muy meticulosos, que estudiaban los mandamientos, a veces 10 horas cada jornada, 50, 70 horas por semana, y tenían un gran fervor por guardar cada uno de los mandamientos. Entonces, ¿cómo aquí es que Yeshua nos manda a guardar los mandamientos mejor que ellos? Porque nosotros no solo tenemos la fe en el Señor, en Elohim Todopoderoso, sino que nosotros, al recibir a Yeshua, estamos llenos del Ruach HaKodesh, el espíritu de Elohim, que ellos no tenían. Entonces, por esto mismo, Yeshua aquí claramente nos muestra, Él no viene a abolir los mandamientos, la ley del monte Sinaí. Él viene a abolir la ley del pecado y la ley del hombre, para que podamos ser libres y guardar la ley del monte Sinaí, que es la Torá, la instrucción
eterna del monte Sinaí. Entonces Él nos dice, porque el que rompe el más pequeño de los mandamientos y enseña así a otros será llamado pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. Amén. Ahora mucha gente dice, bueno, está bien, los mandamientos de Yeshua, del Mesías, son: amarás a Elohim, el Señor, con todo tu corazón, y amarás a tu prójimo. Bueno, esto es el resumen de la Torá, la instrucción de los mandamientos, pero no son todos los mandamientos. Esto es el centro de la Torá, es el resumen de la Torá, pero no son todos los mandamientos. Porque nosotros vemos que Yeshua le comandó a sus discípulos guardar el Pesaj, la fiesta del Pesaj, que es traducida como Pascua. Él claramente guardaba el Shabbat con todos sus discípulos. Él fue circuncidado con todos sus discípulos y él guardaba cada uno de los preceptos del monte Sinaí junto con sus discípulos, y así sus discípulos le enseñaban al pueblo. Incluso en Corintios 5:7 vemos como Pablo les enseña a los corintios cómo guardar el Pesaj, quitándonos primero la levadura del corazón, la levadura espiritual. Entonces, en esta sección Yeshua nos exhorta a guardar los mandamientos mejor que los fariseos, porque nosotros estamos llenos del Espíritu del Señor. Entonces, poco a poco, analizando estas cartas, nosotros descubrimos lo contrario. No que Pablo predicaba, o el Señor predicaba en contra de los mandamientos, sino al contrario. Los mandamientos quedan establecidos con mucha más firmeza en nuestro corazón, ya que ahora somos bautizados con el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Elohim. Ahora en Mateo 7:21 vamos a ver una parte interesante. Dice: no todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Abba. Abba es Padre en hebreo. En aquel momento muchos me dirán: Señor, Señor, nosotros comunicamos mensajes en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero entonces les contestaré: nunca los conocí, aléjense de mí, violadores de la ley. Bueno, entonces apunten, queridos Ajim, queridos hermanos, apunten Mateo 7:21. En muchas traducciones dice: nunca los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Pero violadores de la ley es la traducción correcta, ya que ustedes lo pueden buscar en una enciclopedia. En Mateo 7:21, la palabra hacedor de maldad o violador de la ley en griego es anomos, y en arameo es Belial. Anomos significa alguien que viola la ley en griego, y Belial, alguien que vive en arameo, alguien que vive sin la Torah, sin la instrucción. Entonces aquí Yeshua claramente demuele toda la doctrina cristiana que fue establecida por Constantino en el año 320, de que ya no teníamos que guardar los mandamientos del monte Sinaí, porque él aquí enseña claramente: aquellos que no guarden los mandamientos, yo les diré: nunca los conocí, aléjense de mí, violadores de la ley. Entonces este mensaje es para exhortarlos con cariño a todos los queridos hermanos que siguen al Mesías, pero han malentendido las cartas de Pablo. Y aquí Yeshua el Mesías nos aclara bien que tenemos que guardar la ley del monte Sinaí. No la ley del hombre, no ley de fariseos, no ley de religión, no ley del pecado, pero sí los mandamientos del monte Sinaí.